y Rayen Araya están presentando Aldea Global. Como todos los martes, nosotros tenemos que hablar de historia, pero hoy, por supuesto, que le vamos a dar un matiz respecto a la actualidad, porque, bueno, lo vinculamos constantemente, la historia con la actualidad, pero en este caso es algo que se va a destacar muchísimo, no solo los libros de historia, sino que también los relatos que cada uno tiene de este minuto. Cuando muere un papa, siempre algo cambia y algo queda marcado, y es por eso que vamos a hablar con Fernando Mendoza, historiador, como todos los martes. ¿Cómo estáis, Feña? Muy bienvenido. Bien. ¿Y ustedes cómo van? Bien. ¿En qué estabas ayer cuando te enteraste de la muerte del papa? ¿En qué estaba ayer cuando me enteré de la muerte del papa? Me desperté con la noticia. Ya. Sí, yo creo que muchos de nosotros. Todos estábamos, yo estaba soñando y estaba en otra y de repente veo 1000 mensajes y yo, ¿qué? Y muy diferente a lo que fue Juan Pablo II, que me acuerdo que fue la tardecita. Fue la primera vez que vi llorar a mi abuelo. Oh. Imagínate. Juan Pablo II, me acuerdo, 2005 fue eso. Imagínate, claro, en una época que los abuelos no lloraban, digamos. Tenía 14 años y me acuerdo que había una fiesta en la noche y mi mamá no me dejó salir. Porque no puede decir porque estamos de luto. Porque estaba de luto, claro. Y yo el Mira. pelotudo obedecí. Tú como ya. Hay que hacer. Imagínate lo relevante que era también la Iglesia Católica en ese minuto para Chile. También. Y Sí, cómo ha cambiado, sí, claro. Porque la visibilidad de los sacerdotes hace 20 años era muy distinta a la actual. O sea, Totalmente. salían en la tele, columnas de opinión en el diario. O sea, el colapso de la influencia que ha tenido en la sociedad la Iglesia Católica es brutal. Sí. Y es de los países en el mundo que más abrupto ha ocurrido esto, que ha sido en Chile. Pero más que hablar de la figura del Papa, hacer una reflexión sobre la figura del Papa a nivel histórico y religioso también. No solo de este Papa, digamos. Claro, porque irnos bien en lo abstracto, o sea, Ajá. Estamos en el año 2025 y esos años se cuentan por la vida de Jesús. Sí, el otro día tenía esa discusión con unos católicos, apostólicos romanos, si es que se cuenta desde que nace Jesús, el después de Cristo, o desde que murió. Claro, es que no se puede saber con certeza porque hace 2000 años no había una medición del tiempo tan... Claro. Un registro como ahora. Ya. Los calendarios varían. Claro. Por ejemplo, yo cumplí 33 años y siempre es la edad en la que murió Cristo. Y yo, no es la edad que murió Cristo porque no se puede definir con certeza. Además, el dogma católico dice que Cristo resucitó. Entonces tú consideras... Entonces no murió. ¿Cuándo? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere? Claro. Entonces, tú no puedes saber con certeza el año cero. Ajá. Porque la calendarización ha cambiado también. El Imperio Romano, que es nuestra principal influencia cultural, también ha cambiado cómo se cuenta el tiempo. Entonces, es una aproximación. Claro. Más que 2025 años literales. Sí, yo lo googleé y decía, la primera respuesta, con inteligencia artificial me imagino, porque ahora ya no es Wikipedia la primera que te aparece, era que desde que nació. Exacto. Desde ese, entre comillas, Lo que pasa año es que no había cero. registro civil. Entonces Claro, nadie no inscribió había. a esa guagua. Claro, ¿cachai? claro. Exacto, Tenemos exacto. certeza y el Ni resto. siquiera cómo se contaba el tiempo. No, nada. Entonces, todo muy relativo. Es muy relativo, pero aproximadamente de la vida podría ser, Sí. pero lo más probable es que sea el nacimiento. Bueno, y la figura de Cristo es la religión más grande del mundo. O sea, el cristianismo tiene más de 2.400 millones de seguidores en todo el planeta. Pero en el cristianismo existen un montón de iglesias distintas. Y la más grande de ellas es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es más o menos la mitad de todo esto. Pero es harta la diferencia. Claro, Todo son el resto que 1.200 queda a millones. repartir, digamos, claro. Sí. Claro, después vienen los protestantes, que son 40%. Mira, harto igual. Claro, los protestantes básicamente es Martín Lutero, 1517, Sí. un sacerdote católico que le van a ofrecer una indulgencia, que era esta forma de pagar para evitar Perdón. irte al infierno. Y él dice, ¿por qué tengo que pagar para evitar irme al infierno? Sí, Y ahí empieza indignado. esta denuncia en contra de la Iglesia Católica y particularmente en contra de la figura del Papa. Entonces este 40% no reconoce la autoridad del Papa como este monarca absoluto que es en la práctica. Después un 10% son los ortodoxos, que es en Rusia, Ucrania, Grecia, pero estos ortodoxos tampoco reconocen al Papa como única autoridad. En los ortodoxos cada país tiene su propio patriarca. Sí, no hay un papa. Claro, y después hay un 1% que son distintas iglesias, por ejemplo, los mormones.
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí. En el fondo, estos cristianos reconocen a Jesús como Hijo de Dios, reconocen la Biblia como el texto sagrado, porque la Biblia está el Antiguo Testamento, que son los libros sagrados de los judíos. Jesús era judío. Y el Nuevo Testamento cuenta la vida de Jesús. Eso son lo que tienen en común. Pero el mayor punto de conflicto en donde la Iglesia se ha ido partiendo es justamente la autoridad del Papa. Entonces, la mitad de los cristianos son apostólicos romanos que creen en el Papa, y la otra mitad, virtualmente todas las iglesias no creen en el Papa. Y esta figura masculina muy autoritaria también. Exacto, y también el hecho que las mujeres están excluidas del rito. Sí. Eso es un libro que una vez me recomendaste leerme. ¿Ah, que una de las no? bases Yo me acuerdo. las bases del machismo vienen porque el cristianismo excluye a la mujer del rito. Sí. Sí, me acuerdo. ¿No es cierto? Me ¿Te acuerdo acuerdas que lo de eso? hablamos, sí. Y el Papa tiene un poder brutal, porque la Iglesia a nivel piramidal, quien ejerce el rito es el sacerdote. Claro, pero Jesús también excluyó a las mujeres de su grupo de encuentro más cercano y más fiel. Exacto, que eran pero los apóstoles, también, tú tampoco había ahí. Obvio, pero también es otro argumento que Jesús claro. no quería construir una iglesia, y todo esto es una construcción de personas que después lo quisieron hacer. Sí. Se usa el nombre de Jesús, como Claro. muchas veces se usa el nombre de distintas figuras para el fin de sus herederos. O por ejemplo lo de Salvador Allende, por dar un ejemplo muy niño. Claro. Y esta Usar figura... La figura, Jesús quería hacer una iglesia, y estos libros los escribieron otras personas que vinieron después de Jesús. Entonces, por ende, como decir, quien excluye a las mujeres fue el que creó la iglesia, que no necesariamente fue Jesús. Sí, la figura de María Magdalena, que es muy única, porque María se entiende porque es la madre, pero de María Magdalena, que ha sido como cada vez más potente a través de los años, un poco por eso, porque es como, una necesidad de parte de la iglesia de decir, sí, siempre hubo una mujer muy importante. Claro, y esto es muy inusual, porque, por ejemplo, ninguna otra religión del mundo tiene una figura como el Papa. El Papa nombra a los obispos. Por ejemplo, Chile, y además la iglesia tiene una distribución territorial, porque, por ejemplo, Chile se divide en 27 obispos. Ajá. Después hay 5 arzobispos, que en el fondo son como una comunión de distintas regiones. Así como Una hay división política. Exactamente, así como hay municipalidades, ciertas municipalidades es una región. Entonces, los obispos lo nombra el Papa, los arzobispos lo nombra el Papa. Y este Papa nombró Los cardenales nos nombra el Papa. Los cardenales son, aquí es la máxima división como jerárquica. Los cardenales son los que votan por el nuevo Papa y además lo ayudan en el gobierno de la iglesia. Algo político El Papa totalmente. nombra. Pontificia Universidad Católica de Chile. Un ministro. Exactamente. O sea, la UC ahora que eligió un nuevo rector, Chomalí, que el Papa lo nombra cardenal, vuela con el rector de la UC para mandarle al Vaticano el nombre del Papa. Sí. El Papa puede intervenir en las iglesias particulares. En el caso de Chile, cuando nombra a Celestino Aoz, cuando está todo este tema de los abusos. El Vaticano tiene un territorio que la iglesia controla. Tiene un propio territorio, tiene una banca vaticana, tiene embajadores en todas partes del mundo. Y además el Papa... Es un Estado, está constituido como un Estado. Es un Estado. Y al final, Vaticano. claro, desde el Vaticano nombra las distintas autoridades en las distintas iglesias del mundo, y también puede hacer cambios de doctrina. Por ejemplo, este Papa que dijo que los divorciados podían comulgar, Claro. que los homosexuales podían ser bendecidos. O sea, es una monarquía absoluta. Ajá. Y eso no tiene parangón en ninguna otra religión, porque todas las otras religiones son mucho más descentralizadas. Oye, y aunque, claro, si lo sacamos del mundo de la religión, y ya que ponemos la palabra monarquía sobre la mesa, ¿es comparable el funcionamiento de las monarquías vigentes en el mundo? Es una monarquía electiva, sí, porque Sí. no tiene un periodo límite. Nombra directamente a su burocracia. Es una monarquía. Claro. Eso es lo que se elige en este caso, porque las monarquías, la principal Heredan. base de las monarquías hereditarias, sanguíneas, pero es una monarquía electiva en donde los cardenales son el cuerpo electoral. Hay 200 cardenales, pero solo 130 pueden votar porque los menores de 80 votan. Claro. Y es el Papa el que hace estos cardenales. Por ende, tiene una cuestión brutal. O sea, en el Islam no existe eso. En el Islam, cada imán, que es el que dirige la mezquita, puede interpretar la ley como quiera. No hay un Papa, no los existe un rija a Vaticano todos. que los rija. Claro. El hinduismo es mucho más abstracto. Por ejemplo, en Asia ocurre que ni siquiera existe esta concepción de religión, porque esta idea que hay un libro, un Dios, una realidad, es muy circunscrita. Y para qué decir los protocolos también, que es todo lo que estamos viendo desde ya en lo que se viene. Hay un montón de dioses, ni siquiera ellos se consideran como hinduistas. O si tú le preguntas a un chino qué religión es, tengo un poquito de budismo, pero Claro. saco el confucianismo, que es una cuestión
más mezclado. más ética. Entonces el hinduismo, por ejemplo, tiene un montón de dioses, muchos libros sagrados. Uno puede creer en Dios 1, en Dios 2, puede tener un altar en su casa, puede ir a un festival. Entonces, y esto tan político y estructurado que ocurre en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el apellido que lleva, por supuesto que... A mi abuela le encantaba decir eso. Sí, porque claro, no es ortodoxa. porque te diferencia de los protestantes y no reconocer al Papa, Sí, que ahí sí, hay ahí hay una diferencia relevante. Es lo que vamos a ver en este cónclave, que también tiene muchísimos ritos y que es muy político. O sea, también ahí tiene una elección que a mí no deja llamarme la atención, que es una votación abierta. Uno pone el nombre de la persona que quiere y por eso se demoran tanto también. Claro, y hay un quórum de 2/3. Entonces cualquiera que entra puede salir cardenal. Por eso predecir quién va a salir es difícil. Bergoglio no estaba entre los favoritos la elección pasada. Y también hay distintas tendencias dentro de la Iglesia. Por ejemplo, Francisco generó mucho enemistad en sectores más conservadores cuando propuso estos cambios. Y ahora hay hartos que están ahí de los potentes muy conservadores. Principalmente es la herencia del Imperio Romano, es la herencia de la Iglesia Católica, porque el Imperio Romano en el año 380 declaró la Iglesia Católica como la religión oficial del imperio. Esto quiere decir que toda la periferia del mar Mediterráneo obtuvo este culto y también adoptó esta estructura territorial. Y si bien el Imperio Romano cayó, Roma cayó en el 470, Constantinopla cayó en el 1452, pero la Iglesia Católica sigue vigente como un imperio. Fernando, antes que se nos vaya el tiempo por completo, porque ya tenemos que irnos al corte, pero sí me gustaría quedarme con tu visión de lo que puede significar el momento, o la lectura de los tiempos a propósito de quién podría ser finalmente designado. Entendemos que no tenemos hoy día cómo tal vez saber exactamente quién va a ocupar el puesto del Papa Francisco. Sin embargo, yo escuchaba y lo comentaba al inicio, varios analistas que decían, mira, por los tiempos donde en materia política hay un acento hacia la búsqueda del conservadurismo, ¿será que aquello rige también lo que vaya a pasar con la Iglesia y que es difícil tener un papa más progresista que lo que fue Francisco, dado el momento que a él le tocó? Por el péndulo también, que existe muchísimo en todo ámbito político. ¿Te hace sentido aquella teoría, digamos? Sí, de todas maneras. Por ejemplo, Juan Pablo II fue muy influyente en el momento político, y también recordemos que la ideología woke, por decirlo de alguna manera, ha recibido rechazo en las urnas en distintos países. Por ejemplo, una de las últimas reuniones que tuvo el Papa fue con el vicepresidente de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado. Me acuerdo que salió en miércoles de ceniza en una conferencia de prensa con una cruz como de 5 metros. O sea, la gente ahora está volviendo a la religión, claro. La gente está volviendo a la fe, a la religión católica como una forma de identidad, como una forma de recoger valores. En consecuencia, esa idea, porque Francisco está, digamos, orientado a la izquierda. Por su historia personal también. Era peronista, por la historia de Estados Unidos, o sea, de Argentina. Su agenda era del medio ambiente, tenía otros temas, pero ahora existe esta como ola conservadora que ve a la Iglesia Católica como un referente más importante de su vida. En Inevitablemente hay un vínculo con la historia política también, por ejemplo, en Chile con la dictadura, en donde teníamos un Augusto Pinochet que era muy católico, o sea, que no se perdía ninguna misa los domingos. Entonces también uno ve ese vínculo. Obviamente era otro momento para Chile de su asociación con la Iglesia Católica, pero de todas maneras, quizás había más católicos también en todo Chile, digamos, pero esas cosas se van vinculando también con la política. Entonces los cardenales pueden ver que la Iglesia Católica puede recuperar una posición política más influyente y por ende elegir a alguien más conservador o más alineado en los tiempos que se vienen ahora. En Chile también, o sea, Kast y Kaiser, por ejemplo, muy asociados a la Iglesia Católica, al Partido Social Cristiano. O sea, hay un retorno al cristianismo más conservador, que justamente lo que Francisco no reflejó. Por ende, los propios cardenales, para restablecer esta influencia que ha ido degradando en las últimas décadas, podrían elegir a una figura más política y que vaya en contra de estas ideas de Francisco, totalmente. Y de hecho también estas reuniones que tuvo el Papa Francisco el último tiempo con Volodymyr Zelensky son muy marcadas, o sea, no es algo que se especulaba de sus vínculos políticos, era algo muy marcado, y él alzó muchísimo la voz respecto a las guerras. Totalmente, por lo de Gaza también. Fueron una de sus últimas palabras, de hecho, también. Exactamente, estos días. Así que también hay que tener un ojo con eso, porque el Papa tiene un rol político muy relevante. Sí, siempre, el que venga.
el monarca supremo de la Iglesia Católica, que es la religión más grande en número. Sí. Yo diría que más allá, por cierto, lamentar evidentemente el fallecimiento de una persona y lo que afecta eso a toda su congregación, es un momento en términos políticos también muy interesante de observar y estar ahí atentos a chequear hacia dónde nos dirige y lo que eso pueda traer también en consecuencia. Fernando, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Y ojo Fernando. con Chomalí la también, conversa. por ejemplo, el Sí, arzobispo de ¿te Santiago imaginas? tiene un rol, quizás, no sé si podría salir Un papa, papa pero chileno. también demuestra esta nueva postura de la Iglesia, Sí. de incidir más, de tener una voz política y tener una opinión. Sí, y es verdad, como es algo político muy abierto, todo Eso. puede pasar. O sea, nadie esperaba que fuera Claro. Bergoglio y fue el Papa argentino y todos dicen, bueno, ahora cero posibilidad de que sea otro latinoamericano también porque había muchas críticas y respecto a lo Exacto. conservador, todo lo que hablábamos. Pero quién sabe, un Papa chileno, ahí sí que todo cambiaría. Uno nunca Me quedé sabe. pa' adentro, impresionadísima. Bueno, Peña, te pasaste. Vamos a estar ahí al Gracias por tanto estar aquí. de lo que se venga con ese estar al conclave tanto, intenso. así es. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más. En breve continuamos con conversaciones necesarias en esta aldea global. No te muevas de la 92.9.